La orden de aprehensión, pues la van a encontrar ustedes establecida en el artículo 141. Entonces, el artículo 16 constitucional, párrafo tercero, relacionado con el artículo 141, establece de qué manera se puede librar una orden de aprehensión. Grosso modo, yo les doy de manera general, ustedes apunten los artículos y los leen luego, ¿no? Entonces, de manera general, el artículo 141 dice, se librará orden de aprehensión cumpliendo con los siguientes requisitos. Uno de ellos, que sea un delito grave, ¿sí? Y esto te sitúa en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, es decir, todos los delitos que están en el 19, párrafo segundo, va a ser procedente una orden de aprehensión. Ese es un requisito, que sea ese. Segundo requisito, que exista la necesidad de la cautela. ¿Sí? Se tiene que acreditar la necesidad de la cautela. La necesidad de la cautela tiene 3 elementos. Esos 3 elementos los van a encontrar en el artículo 168, 169 y 170, que estos se traducen en la sustracción del justiciable, el peligro de investigación y el peligro de la víctima. Para nosotros, como ministerios públicos, solicitar una orden de aprehensión, el juez nos pide ciertos requisitos, ¿sí? Además de la cautela, que es como de los primeros, también se requiere como otro requisito y último, que exista probabilidad de que el investigado participó en un delito. Es decir, se tiene que hacer el Ministerio Público, tenemos que hacer un estudio dogmático del tipo penal en donde determinemos que ese tipo penal sí corresponde a los delitos graves, pero no nada más eso, sino que existe una mínima probabilidad de que el justiciable participó en este. Tenemos que acreditar ya en la audiencia Estado de México y Ciudad de México. En el Estado de México yo estuve 6 años como Ministerio Público y las solicitudes de audiencias, las solicitudes de órdenes de aprehensión son en línea. Ahora estoy como Ministerio Público de la Ciudad de México y las órdenes de aprehensión son presenciales, no son en línea. En ambos casos se tiene que acreditar la competencia. La competencia se deriva en ciertos requisitos. Competencia de persona, competencia de fuero, competencia de territorio. ¿Esto qué implica? Que el juez, hacerle saber al juez nosotros que él es competente para conocer este asunto por la persona, porque es una persona mayor de edad, porque es una persona que se llama de tal nombre, que es una persona que no se advierte que tenga algún problema y que además tiene una fecha de nacimiento y que con eso acredito su mayoría de edad y por eso es competente, porque el probable participante en un evento delictivo es adulto. Viene una competencia por fuero, o por territorio, en este caso, que hablamos de que pues le corresponde al juez conocer todo lo que está en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces es competente porque los hechos sucedieron a lo mejor en una alcaldía, ¿sí? Y por eso es competente el juez de control de la Ciudad de México. Tenemos que hacerle saber la competencia por fuero. Los hechos que se suscitaron fueron dentro de ese territorio del fuero común. No sucedieron en instalaciones de fuero federal, ni tampoco en alguna situación de autopista o algo que tenga que ver con una situación federal. Al haber acreditado eso, tenemos que acreditar la necesidad de la cautela, ¿sí? Y decirle al juez que se ha cumplido. Otra situación. Aparte de eso, hay que hacerle saber al juez que también la temporalidad, ¿sí? Que es competente por tiempo. ¿Por qué? Porque el delito no ha prescrito. Las reglas de la prescripción son claras en establecer término medio aritmético, se va a dar esa prescripción. Entonces, está activo el delito porque sucedieron los hechos el año pasado, un decir, ¿no? Y luego se tiene que advertir la necesidad de la cautela. Primero, pues que el delito es un delito grave y por eso se requiere la orden de aprehensión. Pero también existe necesidad de cautela. ¿Por qué necesidad de cautela? Porque se debe de establecer que el imputado a lo mejor pueda sustraerse de la acción de la justicia o que el imputado o que la víctima esté en riesgo. Sobre todo en los delitos de tentativa de feminicidio,
donde el investigado pues, intentó asesinar a su pareja y pues evidentemente va, lo denuncia y pues obviamente está en riesgo, ¿no? De que pudiera regresar a sabiendas de que iniciaron un proceso en su contra y poder privar de la vida a la víctima o ocasionarle un daño a la víctima. Entonces, no necesariamente se tienen que cubrir los tres elementos de la necesidad de la cautela. Con que se cubra uno, con eso es suficiente. Nada más lo que les acabo de decir, solamente son requisitos para solicitar la audiencia o para solicitar, pues para solicitar la orden de aprehensión. Todo eso que se expone, nada más es para que el juez autorice que le exponga los datos de prueba que ameritan la orden de aprehensión. Y entonces ahora sí, el juez va a decir, bueno, considero que sí existe necesidad de cautela, considero que sí soy competente, Ministerio Público, existe necesidad de cautela, ahora sí expóngame sus datos de prueba, ¿no? Voy a narrar el hecho, los datos de prueba y luego la probable participación del justiciable en el evento y también un estudio dogmático del por qué se da el dolo, la antijuricidad, culpabilidad, la tipicidad en su conjunto y aparte la culpabilidad. Posteriormente el juez va a resolver, ¿sale? Entonces, esta orden de aprehensión en la Ciudad de México, actualmente, de manera inmediata se libra esa orden de aprehensión. Hagan de cuenta que exponemos y el juez va a decir si se libra la orden y se acabó. Esperamos media hora, te dan tu oficio para aprehender al sujeto. En el Estado de México no es así. En el Estado de México hay que hacerlo todo por escrito. Meterlo al sistema de gestión judicial penal, SIGEJUPE, y esperar a que un juez lo resuelva. Las órdenes de aprehensión serán resueltas, ¿sí?, en un término máximo de 24 horas. Esto, aclaro, solamente es en el Estado de México. Hasta ahorita en la Ciudad de México resuelven las órdenes de aprehensión de manera inmediata. Entonces, esta orden de aprehensión, al ser librada, ustedes como defensores, a lo mejor saben que puede tener una orden de aprehensión y se amparan.